¿A Lázaro vos lo conocés? Sí, lo conozco. ¿Y dónde lo conociste? Primero en Santa Cruz. No es que tenemos una relación de amistad. Vos estás en una función, obviamente, Digo, claro. en Santa Cruz y después aquí en 2 o 3 oportunidades. ¿Lo conociste siendo empleado bancario o ya siendo empresario? No, siendo empresario. ¿Y sabés que antes era empleado bancario? Sí, obviamente, sí, sí. ¿Tenés alguna explicación para el crecimiento patrimonial así vertiginoso de Lázaro? Bueno, las adjudicaciones de las obras y tantos contratos, prácticamente todo en la provincia. ¿Lázaro y Néstor eran socios? Y eso. Yo no te lo puedo asegurar, vi un papel, pero sí, sí. En el caso de Lázaro Báez, esto de el modo de operar, de vaciar empresas para que después las compre, ¿me entendés? Y vaya creciendo, porque también sos parte de todo eso. O sea, eso sí, eso es así. Y de hecho hay muchísimos empresarios que se enriquecieron de esta manera. Vos hablás de, por ejemplo, compras hostiles, de competidores, ese tipo de cosas, por ahí en el caso de Lázaro. Exacto. ¿Pensás que Néstor estaba al tanto de esas compras? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Y bueno, en el caso de Cristóbal López, también es así. Hay que comprar tal cosa. Bueno, Rudy Ulloa en su momento tenía y estaba por comprar parte, creo que de Telefe o no sé de qué otros medios, bueno. Sí, no, bueno, eso me imagino que Rudy Ulloa por la libre no debe haber querido comprar Telefe, eso lo deben haber mandado. No, cosas pequeñitas, por ejemplo, si yo te doy a vos, mirá lo que te voy a decir, un registro del automotor, propiedad del automotor, bueno, vos tenés una parte, pero yo tengo mi parte, para decirte cosas pequeñas. Esto es ¿Vos decís que esas reglas se mantenían Sí, todo? sí, se mantenían todo, sí. Son parte siempre. Si yo te doy algo a vos, soy parte de eso. Eso es verdad, es así. O sea, todo suma. Y de esta manera también vas a encontrar, Jorge, que nadie quiere hablar. Lo que pasa es que hoy se descontroló todo eso. Por eso está pasando lo que está pasando. Porque Cristina no es Néstor. Entonces tampoco tiene el manejo sobre la gente, o sobre los empresarios, o sobre algunos funcionarios. Bien, ahí escuchábamos otra parte del trabajo de Jorge Lanata entregado en el día de ayer, la entrevista a Miriam Quiroga. Primero repasábamos la parte en la que decíamos, tal vez lo que más llamó la atención fue esto de los bolsos que ella levantaba, que uno de los secretarios de Kirchner le decía, mira, pesalos, están bien contados por el jefe. Acá hablaba de la relación entre Kirchner y Lázaro Báez, entre otros empresarios kirchneristas. Ayer fue publicado en algunos diarios, uno de ellos el diario Perfil, uno de los últimos trabajos de Ipsos Mora y Araujo, en el que se revela que el escándalo de Lanata, hablando justamente de la relación con Lázaro Báez, hizo que Cristina perdiera 10 puntos de imagen respecto de las mediciones previas a la difusión de esa investigación. Está con nosotros Luis Costa, director de Ipsos Mora y Araujo. Gracias por venir, Luis, nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, es así, digamos, las mediciones son previas al programa de Lanata, al tema de Báez. A ver, contanos. En realidad lo interesante del estudio es que el programa de Lanata nos cae en el medio de la misma medición. Ah, en el medio de que se estaba realizando el trabajo. Claro, la encuesta, aclaro que no es una encuesta telefónica, es una encuesta domiciliaria. Sí. Me parece importante aclarar esto porque generalmente supuesto. las encuestas telefónicas no tienen completa representación de los niveles más bajos, porque en el interior del país mucha gente no tiene teléfono, especialmente de los niveles medios y bajos. Así que nosotros preferimos hacer cada 2 meses un relevamiento que es propio, que cubre todo el espectro sociodemográfico. En todo el país. Claro, es una encuesta nacional. Sí. Eso hace que la encuesta nuestra dure un poco más de tiempo, entonces nosotros encuestamos desde el día 9 de abril hasta el día 22. El programa de Lanata cae el día 14. Claro. Así que teníamos casi la mitad de la encuesta realizada hasta ese día. Sí. Y a partir de ese día, bueno, cae el evento que tiene enorme conmoción social y la encuesta sigue hasta el día 22. Entonces lo que nosotros hicimos es evaluar cómo venía la imagen de Cristina Kirchner hasta ese día, es decir, cómo los entrevistados estaban respondiendo sus preguntas, es decir, cómo estaban evaluando a la presidenta y cómo empiezan a evaluarla a partir de ese día hasta el final. Si hacemos un corte hasta el día 14, ese día la presidenta tenía una imagen positiva del 57%. Sí. Es decir, seguía confirmando la suba. La presidenta terminó el año 2012
con 44% de imagen positiva, o sea, Sí. fue cayendo de a 4 o 5 puntos cada 2 meses. Y ya en marzo de este año nosotros habíamos registrado unos 4 puntos de suba. Ajá. La encuesta hasta el día de la nata venía registrando una continuidad de esa suba. Sí. Ahora, a partir del día de la nata, o sea, a partir del día 15, hasta el último día de nuestra encuesta, la presidenta, en vez de tener 57% de imagen positiva, si tomo solamente esos entrevistados, estaría quedando con un 48% de imagen positiva. Mira. Es decir, adentro de nuestro mismo estudio cae casi 10 puntos. Respetando la misma heterogeneidad del Exactamente universo lo en mismo. donde Sí. se realiza Es como la si tuviera encuesta. 2 estudios en uno. Y también hago la aclaración que antes de comentar esto para la publicación, revisamos los últimos 3 años de encuesta para ver si en general la mitad del campo puede cambiar demasiado. Y la literatura sobre encuestas y además nuestra propia experiencia muestra que hasta ese día uno ya puede tener una tendencia de lo que va a pasar desde ese día hasta el final de la encuesta. O sea, los números no tienden a cambiar demasiado. A ver, en el trabajo de ustedes se revela que eso hace que caiga la imagen positiva y que suba la imagen negativa al mismo tiempo. Sí, en realidad lo que cae muy fuertemente es la imagen muy positiva. Sí. O sea, hasta ese momento 19% de los entrevistados decían tener una imagen muy positiva de la presidenta Cristina Kirchner. Ese 19 pasa a 10. Ajá. Y lo que crece es el porcentaje de gente que tiene una imagen bastante mala de la presidenta. No crece la imagen muy negativa. Bien. ¿No? Cuando se pregunta el porqué de la apreciación personal que se tiene, ¿se puede relacionar? Digo, ¿se habla de corrupción? Bueno, ¿Qué es lo que más se señala? A ver, no directamente esa pregunta, pero los encuestados empiezan a responder la encuesta con una pregunta que consideramos que en general es una de las más importantes, es ¿cuáles son los principales problemas que consideran que el país tiene? Sí, Entonces los entrevistados en ese momento pueden mencionar hasta 3 opciones. sí. Hasta el día 14, solo el 4% de los entrevistados habían mencionado la corrupción como uno de los principales problemas del país. Ajá. A partir de ese día hasta el final de la encuesta, eso se triplica, pasa de 4 a 14. Mira. En general, los principales problemas no se modifican. Y además, en el mismo estudio, nosotros comparamos que el único de los principales problemas que crece desde ese día hasta el final, exponencialmente, es el de corrupción, por ejemplo. El principal problema es la delincuencia Sí. y tiene los mismos valores hasta ese día y desde ese día hasta el final. El desempleo también tiene prácticamente los mismos valores de ese día hasta el final. Sí. Y el tema de la inflación también tiene También. los mismos valores. Y El además único que por crece lo es que el de vos la me corrupción. decís, casi en la misma relación en el que cae 10 la imagen puntos. positiva Exactamente. de Cristina, ¿no? Exactamente, es lineal. Digo, qué fuerte verlo así y tan instantáneamente, porque es como una instantánea del momento. El hecho de que la investigación les haya caído en el medio... Bueno, generalmente no suele pasar. No suele pasar, No suele pasar y debo también ser honesto y comentar que si yo hubiese tenido que salir con el estudio al día posterior Sí. a la emisión del programa, yo hubiese esperado un poco más. Claro, Porque esto es como si nosotros hubiésemos sobreestimulado a la sociedad con algún tema. claro. Y esto es como hacerse un análisis de sangre si uno estuviera saliendo del restaurante. ¿Puede modificarse eso en breve? Digo, puede ser que la bronca de la gente, de aquel que tenía una imagen Sí. no tan buena, pero no tan mala, en ese momento estimulada al ver esa investigación, la bronca, el enojo con eso haga que rápidamente ante la pregunta te diga no, Sí. no la quiero, y después de cuando se calman las aguas, bueno, Es lo que suele suceder. claro. La opinión pública, tengamos en cuenta que es la sociedad. Claro. ¿No? A pesar de que nosotros le pongamos el nombre de opinión pública, Sí. por un tema de profesional, es la sociedad. En general la sociedad responde a las noticias indignándose Sí. por unos días, hasta que después viene otra noticia nueva, Claro. que le permite indignarse por un nuevo tema y olvidarse por el anterior. Entonces estos momentos de sobreestimulación tienden a licuarse un poco con el tiempo y a largo plazo prevalecen otros elementos como el estado de la economía. Sí, ¿y cómo actúa en la gente el hecho de que el gobierno no responda ante estas situaciones? Que ignore, en este caso, una investigación de tal magnitud. Bueno, habría que esperar pasar un poco los días porque realmente estamos relativamente cerca del Pero tema. digo, generalmente es un patrón que sigue el kirchnerismo desde siempre. Cada vez que hay una situación Sí. de escándalo, por decirlo de algún modo, o que involucra a algún funcionario cercano, nunca sale a reaccionar respecto de eso, ni moviendo un funcionario, ni contestando en público sobre esto. El tema no existe.
En general el gobierno ha tenido un gran aliado que es la situación de la economía, ¿no? Sí. Entonces, en cualquier gobierno de Occidente, mientras mejor se evalúa la economía por sus ciudadanos, mejor van a estar llevándose con sus gobernantes. Mientras la economía no esté colapsada, las denuncias y los casos de corrupción no tienden a ser grandes desestabilizantes de los gobiernos. Es decir, ante una situación económica que la ciudadanía percibe como medianamente positiva o no sumamente crítica, las denuncias de corrupción pueden tener algún efecto a corto plazo, pero no terminan limando la legitimidad de los gobiernos. Bien, Luis, te pregunto rápido, porque tenemos que ir cerrando. Si hablamos de las otras personalidades que ustedes miden, ¿hay alguna que haya tenido también tanto movimiento en estos días? ¿Cómo se ve de cara a las próximas legislativas la imagen de, por ejemplo, un Massa en ascenso con un de Narváez que le compite o le saca, o mejor dicho, Massa le saca a de Narváez parte de lo que podría ser su electorado? Bueno, ¿qué pasa con Alicia? El panorama para la elección de este año no es homogéneo, va a ser muy polarizado. La estimación nuestra es que el gobierno nacional estaría sacando, por lo menos hoy, a nivel nacional un 35% de votos, con diferente comportamiento, ¿no? Las figuras políticas que mejor están posicionadas frente a la gente, básicamente Sergio Massa es uno de ellos. Sí. Y Sergio Massa tendría muy buenas chances de tener un desempeño electoral muy bueno en la provincia de Buenos Aires, con independencia de lo que le pase a cualquier otro, ¿no? O sea, la incursión de Massa en la provincia de Buenos Aires significaría un descalabro importante para, digamos, el escenario electoral de todos los otros candidatos. Ayer Joaquín Morales Solá hablaba de esto en La Nación, ¿no? Que sería como el candidato que puede llegar a cambiar algo dentro del esquema político. Bueno, le ganaría probablemente a todos. A todos. ¿no? ¿A Scioli también? Y le haría... No está, bueno, Scioli no es una alternativa. Porque Scioli que está medido con... Hay una diferencia. Scioli es muy dependiente todavía del electorado kirchnerista, a pesar de que al kirchnerismo eso no le guste, pero el 85% del electorado kirchnerista votaría también por Scioli. El caso de Massa es un candidato con enorme independencia, es decir, a Massa les cae bien tanto a los K como a los anti-K. Claro. Entonces esa es su novedad más interesante. Claro. Por ejemplo, todo el espectro opositor, o esto que está viéndose ahora como el peronismo disidente, el peronismo disidente tiene, por empezar, mucha imagen negativa. O sea, es poco probable que a esas cuatro figuras les vaya realmente bien en un desempeño electoral. Pero además solamente tienen votos de algún sector del mundo anti-K, que no superaría más o menos el 20%. Claro. Y de hecho de Narváez es poco probable que tenga muy buen desempeño electoral en la Ahora, provincia. si Massa no juega, porque digo, Massa se está como guardando la carta hasta lo último, ¿no? Dice, si los demás no se definen, ¿por qué me voy a definir yo? Si Massa no juega encabezando una lista propia, ¿en ese caso de Narváez sube o no? Sí, la estimación que yo tengo y de algunos colegas es que de Narváez estaría sería muy dependiente de la decisión que haga Massa. No tanto Alicia Kirchner. No tanto Alicia. Alicia estaría un poco más de independiente, pero... Pero Alicia, en este caso, ¿cómo juega digo, ¿es el candidato que tendría que tener el gobierno o el gobierno la tiene porque no tiene otro? Bueno, el gobierno en general tiene un gran problema con los candidatos en general, ¿no? O sea, no tiene candidatos. De hecho, el único candidato importante que tiene el gobierno es Cristina Kirchner. Claro. Es el único candidato. Pensá en las elecciones del 2011. El gobierno llegó a la elección presidencial y ganó con mucha ventaja. Porque era ella la candidata. Sus candidatos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe, no tuvieron buenos desempeños electorales. Entonces, ella es la que realmente hace la diferencia. Y tengamos en cuenta que nuestra encuesta, digamos, cambia la tendencia internamente, pero la presidenta termina teniendo un valor promedio dentro de nuestro estudio de 50% de imagen positiva. Después de 10 años de gobierno, me parece que es un valor altísimo. Muchas gracias por haber venido. Te preguntaría 1000 cosas más, pero tenemos mucho hasta las 10 de la mañana. Algunas te las voy a preguntar ahora fuera del aire. Gracias, Luis, por haber venido. Nos vamos a ir a la pausa. Enseguida venimos con más Banda 3.0.